Hola, 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 amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Soy tu nombre o nombre del canal y estoy feliz de tenerlos de vuelta aquí, en este espacio que hemos creado para disfrutar de todo lo que el mundo de las DC nos ofrece. Y hoy, mis queridos seriefilos, vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a dejar con la boca abierta: las transformaciones épicas de nuestros personajes favoritos. Sí, esas metamorfosis que nos hacen gritar de emoción, esas evoluciones que nos dejan pensando, ¿en serio es la misma persona? Prepárense porque vamos a ver algunos cambios que sinceramente son para no creer. Vamos a analizar esos momentos exactos donde el personaje da un giro de 180 grados, ya sea por una situación límite, por un amor que lo cambia todo o simplemente por el paso del tiempo. Vamos a ver cómo la ropa, el peinado, la actitud y hasta la forma de hablar de nuestros protagonistas evolucionan de una manera que a veces hasta nos cuesta reconocerlos. Y créanme, he seleccionado algunos ejemplos que van a dejarles totalmente sorprendidos. Así que si son como yo, que aman cuando una serie se pone buena y los personajes nos regalan estas joyas de transformación, no se pueden perder este vídeo. De verdad que lo he preparado con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Antes de comenzar, y como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y podrán formar parte de esta maravillosa comunidad de fans de las DC. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a estas transformaciones épicas. Empecemos con uno de los ejemplos que más me ha impactado, y estoy segura de que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo: la evolución de Ferit en pájaro madrugador, o como la conocemos en turco, Erkencikus. Al principio Ferit era un personaje que muchos considerábamos un tanto, ¿cómo decirlo?, arrogante, adicto al trabajo, un poco inflexible y, por decirlo suavemente, algo gruñón. Un jefe implacable que parecía tener el corazón de piedra. Su look era impecable, trajeado con el pelo perfectamente peinado, todo en su lugar, como si viviera en un anuncio de revista. Su vida giraba en torno a la empresa y sus responsabilidades, y parecía incapaz de mostrar alguna emoción que no fuera la ambición. Pero entonces llega Sanem, y con ella, ¡boom!, todo cambia. El amor, señores, el amor es una fuerza transformadora, y en Ferit se ve de una manera increíble. Poco a poco lo vemos soltarse el pelo, literalmente. Los trajes formales empiezan a dar paso a ropa más relajada, las camisas desabrochadas, y el peinado ya no es tan perfecto. Su actitud empieza a suavizarse, muestra una sonrisa más genuina, y empezamos a ver el lado tierno y sensible que siempre había estado escondido. Vemos cómo se abre al mundo, a los amigos, a la naturaleza, y aprende a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y ni qué decir de cómo aprende a ser vulnerable con Sanem, ese amor tan puro que lo hace transformarse por completo. Ya no es el jefe implacable, sino un hombre enamorado, dispuesto a hacer cualquier cosa por su amada. Y eso, amigos, es una transformación de esas que nos hacen suspirar y enamorarnos aún más de este personaje. De verdad, el cambio de Ferit es uno de los que más he disfrutado ver en una serie turca. Ahora, vamos a hablar de otro personaje que nos sorprendió a todos con su evolución: Zeynep en Amor Eterno, o Karasevda en turco. Zeynep al principio de la serie es una joven impulsiva, obsesionada con el amor, un poco inmadura y, seamos honestos, bastante manipuladora. Su estilo de vestir es llamativo, con colores brillantes y maquillajes intensos, un reflejo de su personalidad extrovertida y un poco desesperada por llamar la atención. Vemos cómo se involucra en situaciones complicadas, movida por sus sentimientos y muchas veces por la envidia. Pero a medida que avanza la historia, Zeynep se ve obligada a madurar, a enfrentar las consecuencias de sus actos y a tomar decisiones difíciles. La vemos crecer, aprender de sus errores y poco a poco convertirse en una mujer más fuerte, independiente y reflexiva. Su estilo cambia, se vuelve más sobrio y elegante, reflejando esa madurez que ha alcanzado. Y aunque sigue siendo una persona con pasiones intensas, aprende a canalizar esas emociones de una forma más sabia y constructiva. La transformación de Zeynep es un claro ejemplo de cómo las experiencias de la vida, tanto las buenas como las malas, pueden moldear nuestro carácter y hacernos evolucionar. Es una transformación que, aunque no siempre fácil de ver, nos muestra el crecimiento personal de un personaje que en un principio, muchos quizás no veíamos venir.
Y siguiendo con los cambios impactantes, no podemos dejar de mencionar. La evolución de Demir en Ciudad Cruel, o Zalim Istambul como se conoce en su idioma original. Al principio de la serie, Demir es presentado como un hombre de negocios frío, distante, con una ambición desmedida y con una personalidad bastante, ¿cómo decirlo?, problemática. Es un personaje que sinceramente genera sentimientos encontrados. Su look es impecable, siempre viste trajes caros y su actitud es la de un hombre que tiene el control de todo. Pero, debajo de esa fachada de dureza, hay un hombre roto, lleno de dolor y resentimiento por su pasado. La llegada de Zeren a su vida, aunque al principio como una simple herramienta para sus planes, empieza a generar un cambio en Demir. La vemos poco a poco derrumbando sus defensas, mostrándole su lado más vulnerable y haciéndole replantearse sus prioridades. Vemos cómo empieza a preocuparse por los demás, cómo aprende a confiar y sobre todo cómo se enamora. Su estilo cambia ligeramente, se vuelve menos formal, más relajado, y su actitud se suaviza. La transformación de Demir es una de las más complejas y satisfactorias de la serie, ya que nos muestra cómo el amor puede sanar heridas y cambiar a las personas más obstinadas. Es un personaje que nos enseña que incluso aquellos que parecen más duros, tienen un corazón que puede ser conquistado y transformado. Ahora, vamos a pasar a otra serie que nos regaló una transformación increíble, la de Pelin en ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, o Fatmagul Unsuku en turco. Pelin, al principio, es una joven superficial, frívola, obsesionada con su apariencia y un poco envidiosa de Fatmagul. Su estilo es llamativo, siempre a la moda, con maquillaje exagerado, lo que refleja su personalidad superficial. Pero a medida que avanza la serie, Pelin se ve enfrentada a situaciones que la obligan a replantearse su forma de vida y sus valores. La vemos sufrir, cuestionarse sus acciones y empezar a mostrar una vulnerabilidad que no conocíamos. Su estilo también cambia, se vuelve más sencillo y natural, un reflejo de la transformación interior que está experimentando. Vemos cómo aprende a ser más empática, más sincera y a valorar las cosas que realmente importan. La evolución de Pelin es un claro ejemplo de cómo las experiencias difíciles pueden hacernos crecer y convertirnos en mejores personas. Es un personaje que nos demuestra que la superficialidad no es una cualidad permanente y que todos tenemos la capacidad de cambiar y evolucionar. Y hablando de transformaciones, no puedo dejar de mencionar la de Yahiz en La señora Fazilet y sus hijas, o Fazilet and Bekzlar en turco. Yahiz, al comienzo de la serie, es un hombre serio, reservado, con un gran sentido de la responsabilidad y un poco distante. Su look es formal, impecable y su actitud es la de alguien que siempre está en control de la situación. Su vida gira en torno a su familia y a los negocios. Pero a medida que avanza la historia y se relaciona con Azan, vemos cómo Yahiz empieza a cambiar. Empieza a mostrar su lado más sensible, más divertido e incluso más vulnerable. Vemos cómo se enamora profundamente de Azan y cómo ese amor lo transforma por completo. Su estilo se relaja ligeramente y su actitud se vuelve menos rígida. La transformación de Yahiz es una de las más románticas y conmovedoras de la serie, ya que nos muestra cómo el amor puede sacar lo mejor de nosotros y hacernos cambiar para bien. Es un personaje que nos enseña que incluso las personas más serias tienen un corazón que puede ser conquistado y transformado por el amor. Ahora, quiero que hablemos de una transformación que nos dejó a todos con la boca abierta, la de Hürrem Sultan en El Sultán, o Mutesem YZYL en turco. Hürrem, al inicio, es una joven esclava inocente y vulnerable que es llevada al harén del sultán. Su vida cambia por completo y se enfrenta a un mundo desconocido y lleno de intrigas. Al principio, Hürrem lucha por sobrevivir y adaptarse a este nuevo entorno, pero poco a poco, va descubriendo su propia fuerza y su propia ambición. Vemos cómo empieza a desarrollar una personalidad astuta, audaz y decidida. La vemos ascender en el poder y convertirse en una figura influyente en el Imperio Otomano. Su estilo cambia drásticamente, de una esclava sencilla a una sultana poderosa, con ropas ostentosas y joyas deslumbrantes. La transformación de Hürrem es una de las más impactantes y fascinantes de la historia de las series turcas. Es un claro ejemplo de cómo las circunstancias pueden moldear nuestro destino y hacernos descubrir el poder que llevamos dentro. Es una mujer que, a pesar de las adversidades, luchó por sus sueños y se convirtió en una leyenda. Otro personaje que experimentó una transformación muy interesante fue el de Kuzey en Kuzey Güney. Al principio, Kuzey es un joven rebelde, impulsivo y con un pasado problemático.
Su estilo es desenfadado y su actitud es la de alguien que no tiene nada que perder. La relación con su hermano Gunei, un hombre exitoso y responsable, le es tensa y llena de conflictos. Pero a medida que avanza la historia, Kuzei se ve obligado a madurar y a enfrentar las consecuencias de sus actos. La vemos crecer, aprender de sus errores y convertirse en un hombre más responsable y reflexivo. Su estilo se vuelve más formal y su actitud se suaviza. La transformación de Kuzei es un claro ejemplo de cómo las experiencias de la vida, tanto las buenas como las malas, pueden moldear nuestro carácter y hacernos evolucionar. Es un personaje que nos enseña que incluso aquellos que parecen más perdidos, tienen la capacidad de cambiar y encontrar su camino. Y no podemos olvidar la transformación de Ashley en Habitación 309 o no, 309 en turco. Al principio Ashley es una joven dulce, inocente, soñadora y un poco ingenua. Vive una vida sencilla, enfocada en su trabajo y en ayudar a su familia. Su estilo es relajado, sencillo y sin pretensiones. Pero cuando se ve obligada a casarse con Onur, su vida da un giro de 180 grados. Al principio, Ashley se siente incómoda y fuera de lugar en ese nuevo mundo, pero poco a poco, empieza a adaptarse y a descubrir su propia fuerza. La vemos volverse más decidida, más segura de sí misma y más independiente. Su estilo también cambia, se vuelve más elegante y sofisticado, reflejando esa nueva confianza que ha ganado. La transformación de Ashley es un ejemplo de cómo las circunstancias pueden hacernos descubrir nuestro potencial y convertirnos en personas más fuertes y valientes. Ahora quiero mencionar la transformación de Eda en Love is in the air, o Senkalkapmen turco. Al inicio Eda es una joven estudiante de arquitectura, independiente, decidida y con un espíritu libre. Su estilo es bohemio y moderno, reflejando su personalidad creativa. Pero cuando conoce a Serkan Bolat, un exitoso hombre de negocios, su vida da un vuelco inesperado. Al principio Eda y Serkan tienen una relación de amor-odio, llena de discusiones y malentendidos. Pero a medida que avanza la historia, la vemos poco a poco derrumbando las barreras de Serkan, haciéndole ver el mundo de otra manera. Vemos cómo se enamoran profundamente y cómo ese amor transforma a ambos. Eda no cambia drásticamente en cuanto a estilo, pero sí en cuanto a su actitud y su manera de ver la vida. Aprende a ser más paciente, más comprensiva y a luchar por lo que quiere, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La transformación de Eda es un claro ejemplo de cómo el amor puede hacernos crecer y convertirnos en mejores personas. Y no podía dejar por fuera la transformación de Sila en la serie homónima. Al inicio Sila es una joven moderna, criada en la ciudad, con un estilo de vida occidental. Cuando se ve obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, se enfrenta a una cultura muy diferente a la que conoce. Al principio, Sila lucha por adaptarse a las tradiciones y costumbres de su pueblo. Pero poco a poco, empieza a entender y a valorar la riqueza de su herencia cultural. Vemos cómo empieza a cambiar, a descubrir su propia identidad y a convertirse en una mujer fuerte y decidida. Su estilo también cambia, se adapta a las costumbres de su pueblo, pero sin perder su propia esencia. La transformación de Sila es un claro ejemplo de cómo las raíces pueden influir en nuestro destino, y cómo la adaptación a nuevas culturas puede enriquecernos como personas. Hemos recorrido un camino increíble analizando estas transformaciones que nos han regalado nuestras series turcas favoritas, ¿verdad? Hemos visto cómo personajes que al principio nos generaban sensaciones muy diferentes, terminaron transformándose en personas que admiramos y amamos. Hemos sido testigos de cómo el amor, el dolor, las circunstancias de la vida y las propias decisiones pueden moldear nuestro destino y hacernos evolucionar de maneras inimaginables. Estas transformaciones no solo son un elemento clave en la narrativa de las DC, sino que también nos permiten reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia capacidad de cambiar y de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de las transformaciones épicas. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos seriéfilos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las transformaciones más impactantes de nuestras series turcas favoritas. Hemos visto cómo personajes que al principio nos generaban todo tipo de sentimientos, terminaron evolucionando de una forma que nos dejó con la boca abierta. Y si hay algo que podemos sacar de estas historias, es que la vida es un constante cambio, un constante aprendizaje y que todos tenemos la capacidad de transformarnos y de convertirnos en las personas que queremos ser.
Hemos visto ejemplos de amor, de crecimiento personal, de superación, y de cómo las circunstancias pueden moldear nuestro destino. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas transformaciones fue su favorita? ¿Hay alguna otra que me haya faltado mencionar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, si no lo han hecho aún, suscríbanse al canal. Recuerden que activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les agradezco de corazón por su apoyo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido increíble del mundo de las DC. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No olviden que las series turcas nos cambian la vida y nos hacen soñar.